Hola hermanos, el Señor les bendiga a todos ustedes que están ahí en casa. Dios bendiga a todos los niños, Dios bendiga a los jóvenes, a los adolescentes, a papá y a mamá, al abuelo, a la abuela. Dios los bendiga a todos. En esta hora, pues con tristeza se los digo o se los repito, hemos tenido que suspender las reuniones debido a que el contagio ha aumentado de una manera extremadamente peligrosa, por lo cual tuvimos que tomar esta medida de suspender las reuniones para cuidarlos a ustedes, pero también para animarlos a que ustedes se cuiden estando en casa. Si sale, cubrebocas, no me lo deje en casa, use el gel antibacterial y también no se descuiden en su vida espiritual. Tenemos y tienen que seguir leyendo su Biblia y tienen que seguir leyendo y orando en casa, pero también tienen que aplicar lo que están aprendiendo de la Biblia, o que han aprendido de la Biblia hoy en día en casa. Hoy precisamente tienen que someter su carne o sus deseos a la voluntad del Espíritu Santo, como lo dijo algún día el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, lo que vivía yo en la carne, ahora lo vivo de acuerdo a la fe. Y así, hermano o hermana que estás ahí en casa, aunque estás en la carne, no vivas de acuerdo a la carne, vive de acuerdo a la fe que ha nacido de creer en nuestro Señor Jesucristo y que ha nacido de creer en la palabra de Dios. Vivan de acuerdo a la palabra de Dios, apliquen lo que han aprendido de la palabra de Dios en su forma de vida y van a mirar que Dios va a derramar las bendiciones que ha prometido a los que le obedecen. Que el Señor me los bendiga a todos. El tema que les voy a compartir, como lo estaré compartiendo y grabando todos los domingos y todos los miércoles para hacerlo llegar a ustedes, el tema que hoy voy a compartir con ustedes le puse como título, mirar atentamente la ley de Dios. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para darte gracias, Señor, por todo lo que estamos viviendo, porque a pesar de lo que estamos viviendo, hemos mirado tu gloria y tu poder, hemos mirado, Señor, tu bendición derramándose en la vida de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa. Hemos mirado, Señor, que a pesar de todo, la iglesia está ahí esperando el momento en que nos den la libertad para poder congregarnos sin tener que exponernos a los contagios del COVID-19. Señor, y te damos gracias porque tu iglesia está viva y tu obra no va a parar, porque tú eres el Dios de la obra, porque tú eres el Todopoderoso y porque tú nos has dado promesa de que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Y en esta hora, Señor, oramos a ti que tu Espíritu Santo siembre en el corazón de cada uno de tus hijos que están ahí en casa esta palabra para que ellos busquen en un momento dado corregir su vida, hacer las cosas que a ti te agradan, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, y de esa manera cada uno de ellos, aún estando en casa, aún cuando no se reúnan aquí en el templo, corrijan su vida, corrijan aquello en lo que tú les hablas y hagan aquellas cosas que tú esperas que cada quien haga, para que por medio de la obediencia a tu palabra, por medio de corregir sus vidas, sean bienaventurados y les vaya bien a cada uno de ellos y a cada familia. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es mirar atentamente la ley de Dios. Hay cosas a las cuales debemos estar o prestar toda nuestra atención para no echar a perder algo, o para no sufrir un accidente, o para no regarla en aquello que nos están pidiendo ayuda, y por ello se nos pide que estemos atentos, o en otras palabras, concentrados, que nada nos distraiga. Así es como debemos estar cuando tengamos que leer la Biblia o escuchar los temas que emanan de ella, porque es la palabra de Dios y es, o podría yo decir, Dios mismo hablando a nuestras vidas. Cuando leemos atentamente la ley de Dios o la palabra de Dios o la Biblia, nos damos cuenta que nuestra forma de vivir
con sus defectos y virtudes, están todos escritos en ella. Claro que el leer y oírla nos compromete a corregir, porque solo corrigiendo se llega a ser feliz o a ser bienaventurado. Solo corrigiendo y haciendo lo que dice Dios a través de su palabra, vamos a comprobar que Dios cumple con su promesa de hacernos bienaventurados. ¿Cómo vas a darte cuenta que funciona y que Dios es veraz y verdadero si no la pones en práctica? El objetivo del tema, el objetivo del oír o leer atentamente la palabra de Dios, que seamos bienaventurados o dichosos o exitosos. Para ello o por ello es que aceptamos ser cristianos, porque alguien nos predicó que Cristo era y es la solución a los problemas que teníamos y tienen algunos. Pero para ello y de acuerdo a este tema hay que leer y oír la palabra de Dios, pero no oír o leer solo por hacerlo. Debemos de prestar toda nuestra atención, debemos estar bien concentrados en lo que dice, como lo dice la carta de Santiago en el capítulo 1, verso 25, dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, dice esta carta: pero quien pone toda su atención o se concentra en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, será dichoso al practicarla. En otras palabras, dice esta carta: pero quien pone toda su atención o se concentra en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, será dichoso al practicarla. Y en ponerla en práctica está la solución de los problemas que aquejan a las familias o a cualquiera. Por eso es muy importante cuando la gente viene a un centro cristiano a buscar la ayuda, la solución a sus problemas, le tenemos que hacer mirar claramente que el problema, la solución a sus problemas no se da por arte de magia o porque le hagamos una limpiada ahí de pirul o porque le hagamos ciertos ritos, no. Su cambio de vida o la solución a sus problemas depende que la persona entregue su vida a Cristo y tome en cuenta que va a tener que oír la palabra de Dios constantemente y leer la palabra de Dios y ponerla en práctica para que se solucionen en sus problemas, porque en ponerla en práctica está la solución de los problemas que aquejan a la sociedad, a las familias o a cualquiera, sea quien sea. Mirar atentamente la ley de Dios es poner especial atención o poner mucho interés en lo que se está oyendo o leyendo de la Biblia. Siempre que estemos leyendo o oyendo la Biblia, nos daremos cuenta por medio de ella que estamos bien en algunas cosas, pero también Dios nos va a estar hablando a través de ella y nos va a mostrar que estamos mal en otras. Siempre que la Biblia, siempre que leamos la Biblia o la escuchemos, nos daremos cuenta de muchas cosas o acciones en las que estamos reprobados ante Dios y a lo mejor ante nuestra esposa, ante nuestros hijos, ante el esposo, ante los hijos, ante los abuelos, ante los vecinos. Repito, cada que leamos o escuchemos la ley de Dios o la palabra de Dios, nos daremos cuenta de muchas cosas o acciones en las que estamos bien, pero también vamos a escuchar que en otras estamos reprobados ante Dios y los prójimos o prójimas. Y esas acciones son las que generan los conflictos familiares y laborales o hasta congregacionales, o esas cosas que practicamos que son pecado que Dios reprueba, generan hasta enfermedades y dolencias físicas o dolencias interiores o del alma. La Biblia, amado y amada hermana, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la perfecta ley. Su conocimiento nos hace entender cuando es necesario que estamos mal
o en pecado y nos lleva al arrepentimiento. De hecho, es el objetivo, con el fin de hacernos libres. Es por ello que el apóstol Santiago la define como la ley perfecta, la de la libertad, la que nos dice la verdad, la que nos indica cuál es nuestra condición ante Dios y nos da la oportunidad de pedir perdón y de corregir y empezar de nuevo y así ser libres del poder del pecado y del diablo. Como lo dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Por medio de la carta del apóstol Pablo a los cristianos romanos, Pablo expresa que al estar escuchando o leyendo con mucha atención o bien concentrados en la perfecta ley, cualquiera se puede dar cuenta de los pecados que está cometiendo, ya que por medio de la ley de Dios se nos revela la verdad en la que se encuentra el hombre o la mujer, sea el joven, sea el adolescente, sea el niño, sea la niña, sea el papá, sea la mamá, el abuelo, la abuela, la viuda, el viudo. La Biblia revela la verdad en que se encuentra el hombre o la mujer. Como lo dice a partir del punto y coma en el capítulo 3, verso 20, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta parte del verso en la Biblia de traducción del lenguaje actual dice que la ley es solo para que reconozcamos que somos pecadores. Por eso es muy importante estar atentos a la ley de Dios. A lo mejor no nos gusta que nos digan la verdad, a lo mejor no nos gusta que nos digan en qué estamos mal, pero te guste o no, tú y yo tenemos que leer la Biblia y confrontarnos con esa verdad para mirar en qué estamos bien y en qué estamos mal. Repito, capítulo 3, verso 20 de la carta a los Romanos, que dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta parte del verso de la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice que la ley es solo para que reconozcamos que somos, ¿qué? Pecadores. Y en otras traducciones dice que la ley es para que estemos conscientes del pecado, o yo diría de lo que es pecado y de lo que causa tanto daño a las familias, a los jóvenes, hombres y mujeres de la edad que sea. El pecado, el no hacer las cosas correctamente, el no corregir aquellas cosas que Dios quiere que corrijamos. Dios a través de la Biblia nos habla claramente y nos dice en qué cosas tenemos que corregirnos. La ley de Dios o la palabra de Dios es la verdad. Y repito, por medio de ella sabemos o conocemos los pecados que cada quien estemos cometiendo, como el robar. Muchos roban y a lo mejor ni cuenta se dan, llegan al templo y habla Dios acerca de los rateros. ¿Y a dónde van a ir a parar los rateros? Llegamos al templo y escuchamos también que Dios a través del tema que nos están dando nos habla acerca de el no mentir, del no fornicar, del no adulterar, del no chismear, del no ser idólatras, del no ser rencorosos, del no ser hipócritas, de no practicar la brujería, de no practicar la adivinación, de no pagar mal a quien nos hace un bien, de no matar, y de otros muchos más que vienen en la ley de Dios y considerados como pecado. Claro está que el conocer los pecados por medio de la Biblia o los libros de la ley de Dios no serán de provecho si el hombre o la mujer de la edad que sea, si este o esta son oidores olvidadizos y por ser olvidadizos no se arrepienten de sus pecados, porque olvidan lo que Dios les dijo que deberían de corregir y no se arrepienten ni corrigen. Hay ocasiones que me ha tocado mirar que acabo de dar el tema y acabamos de terminar las predicaciones y no ha faltado quien le pregunta,
a otro cuando salen del templo. Oye, ¿cuál fue el tema? Se me olvidó. Ay, espérame, ahorita me acuerdo, y resulta que no se acuerda. ¿Y cuántos no salen así? ¿Y a qué se debe? Porque no prestan el interés que Dios demanda cuando se escucha la palabra o cuando se lee la palabra. Uno tiene que poner un interés de tal manera que esté uno bien concentrado para escuchar la palabra, la predicación, y uno debe de poner un interés y estar bien concentrado cuando uno está leyendo la palabra para mirar qué es lo que Dios me está diciendo. Si Dios me está diciendo que estoy mal en algo a través de la lectura de la Biblia, a través de la prédica, yo tengo que prestar atención, poner interés para que no se me olvide y de esa manera no caiga en ser oidor olvidadizo. El estar atentos o concentrados a lo que dice la ley de Dios es para estar bien conscientes de lo que es pecado. Como lo dice la Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, verso 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que es muy importante el mirar atentamente la ley de Dios, porque es como mirarse en un espejo y conocer la condición en la que estamos ante Dios. Y el conocer los pecados es y el conocer los pecados, por eso debemos estar atentos a lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para proceder al arrepentimiento de inmediato y no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy y no quedarnos igual. Y es necesario para ser dichosos, para cambiar el sufrimiento en alegría y paz y la maldición por bendición. No hay de otra. Solo así se logran los cambios que lo hacen a uno feliz, escuchando atentamente la palabra del Señor. Y si Dios nos dice a través de ella que estamos mal en algo, pues nos tenemos que arrepentir y corregir, porque Dios nos da ese chance. Dice la Biblia en la carta de Santiago, en el capítulo 1, verso 25, en el texto base del tema, en otras palabras, que no se trata solo de leerla o entenderla por algún tiempo, sino de perseverar en ella. Eso quiere decir, de por vida hay que estar leyendo atentamente la voz del Señor nuestro Dios a través de la Biblia, y de por vida tendremos que estar escuchando temas bíblicos a través de los cuales Dios nos va a decir en qué cosas estamos mal para que las corrijamos. Y de esa manera seamos bienaventurados. Y eso tiene que ser de por vida. Y yo añado, no se trata de engañar a la gente dándoles remedios caseros para sus problemas actuales. Se trata de darles el remedio para toda la vida, para que sean gente bienaventurada, gente feliz, gente de paz, gente de bien, gente sana, gente salva. Pero esto implica que hay que perseverar en mirar atentamente la perfecta ley. Y esto implica oír y hacer cada día lo que dice la Biblia. Si alguno piensa que con el simple hecho de asistir al templo o de leer y oír es suficiente, está equivocado. Se tiene que poner en práctica lo leído o escuchado para no ser oidores olvidadizos. Sería grave que a usted Dios le ha estado hablando acerca de algo que debe de corregir y usted no corrige, sigue igual. Y nadie le puede decir nada, porque se pone usted mal. Pero si usted conoce la palabra y Dios le ha estado hablando en áreas en donde usted tiene que corregirse, el área de la lengua, el área del carácter, el área de tus ojos, cómo los usas. Si Dios te ha estado hablando en algún área de tu vida, hermano, hermana, de nada va a servir si lees la Biblia y vienes a escuchar la palabra o escuchas temas en YouTube o por otro medio, pero si no lo pones en práctica, entonces ¿cómo quieres ser feliz?
Por eso es muy importante estar atentos a la palabra del Señor, que nos dice en lo que estamos mal para que nos arrepintamos, o nos dice lo que debemos de hacer para que lo hagamos y de esa manera seamos felices o bienaventurados. Aleluya. Repito, dice la Biblia en la carta a Santiago en el capítulo 1, verso 25, en el texto base del tema, en otras palabras, que no se trata solo de leerla o entenderla por algún tiempo, sino de perseverar en ella. Esto quiere decir de por vida. Y yo añado, no se trata de engañar a la gente dándole remedios caseros para sus problemas actuales, se trata de darles el remedio para toda la vida, para que sean gente bienaventurada, gente feliz, gente de paz, gente de bien, gente sana, gente salva. Pero eso implica que hay que perseverar en mirar atentamente la perfecta ley, y esto implica oír y hacer cada día lo que dice la Biblia. Si alguno piensa que con el simple hecho de asistir al templo o de leer y oír es suficiente, está equivocado o equivocada. Se tiene que poner en práctica lo leído o escuchado para no ser oidores olvidadizos. Si no se trata de asistir al templo o ponernos a leer la Biblia para pasar el tiempo o para distraernos, es porque lo necesitamos. Y si tú estás leyendo la Biblia y Dios te está hablando de algo en lo que estás mal, tienes que corregir, hermana. Esposas, esposos, hijos e hijas, ancianos, ancianas. El leerla y oírla y ponerla en práctica es un requisito para resolver los problemas que tengamos y ser bienaventurados, y para prosperar y estar en victoria sobre los enemigos físicos y espirituales que se levanten contra nosotros. Está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Eso qué significa? Perseverar. Eso significa que siempre, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces serás prosperado y todo te saldrá bien, y entonces serás o seremos bienaventurados, como lo dice el verso base de este tema. Un escritor desconocido, hablando acerca de la ley de Dios o de la Biblia o de la palabra de Dios, dijo: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, la senda de la salvación, la ruina de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus enseñanzas son santas, sus preceptos obligatorios y sus designios inmutables. Leedla para creer, creerla para vuestra seguridad y practicarla para ser santos, y yo diría para resolver los problemas y para ser bienaventurados. Es el mapa del viajero, es el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. Es aquí donde se restaura el paraíso, se abre el cielo y se descubren las puertas del infierno. Cristo es el tema de estudio, nuestro bien es su designio y su fin, la gloria de Dios. Debe inundar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies, leerla lenta y diariamente y en actitud de oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer, y se os ofrece con la vida. Se abrirá en el día del juicio y perdurará para siempre, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ben Gurión, el primer ministro de Israel, el 14 de mayo de 1948, día en que oficialmente se proclamaba el nacimiento del Estado de Israel, en su discurso dijo:
nosotros hemos guardado el libro y el libro nos ha guardado a nosotros, hablando de la ley de Dios. Y digo yo, esto aplica para todos los que queramos ser bienaventurados y para todos los que queramos resolver los problemas de la vida diaria. Estemos atentos y perseveremos y guardemos lo que dice la Biblia, y esta nos guardará a nosotros, y esta nos bendecirá a nosotros, y esta nos llevará de victoria en victoria, y esta nos llevará a ver la gloria de Dios y en el futuro el cielo. Pero hay que estar atentos a lo que ella dice y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Por algo, no por casualidad, dice la carta de Santiago, capítulo 1, verso 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿En qué creen? En lo que haga. Los que leemos y oímos la ley de Dios o la Biblia, no solo deben o debemos de quedar en ser lectores, y los oidores no solo deben de quedar en ser oidores, tanto él o los que la leen, como él o los que la oyen, deben y debemos de ponerla en práctica cada día para poder mirar los efectos de bendición exclusivamente para los hacedores de la Biblia, la cual es la verdad y sus mandamientos son justos y buenos. Quienes la ponen en práctica son dichosos o serán dichosos, como lo dice la carta de Santiago, capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este es el verso base de este tema, y lo estoy repitiendo varias veces con el propósito de que quede bien grabado el tema que estamos basando en este capítulo 1 de Santiago, versículo 25, que quede bien grabado, y que para que quede bien grabado también quiero animarlos y quiero dejarles de tarea que se aprendan este verso de la Biblia. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Apréndaselo, se lo dejo de tarea. No le prometo darle un premio, porque el premio lo va a tener en cuanto usted lo lea y lo ponga en práctica. Dios se lo va a dar. Así que estar atentos a lo que leemos y oímos de la Biblia es necesario para solucionar los problemas y ser felices. Pero todo eso de nada servirá si no ponemos en práctica, porque en el poner en práctica está la solución a los problemas que tiene el hombre, la mujer, el joven, cualquiera. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos da otra definición de lo que es mirar atentamente la perfecta ley que nos da libertad y de lo que implica, como lo dice en Mateo en el capítulo 7, verso 12, que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El mirar o el estar atentos o concentrados a lo que la ley o la Biblia nos enseña para ponerlos en práctica implica que no se trata de esperar a que nos hagan bien. Se trata de tomar cada uno de nosotros la iniciativa. Y así como queremos que los demás hagan con nosotros, así nosotros debemos hacer con ellos, porque esto enseña toda la Biblia y es así como seremos bienaventurados. En esto se cumple toda la ley. Trata a los demás como tú quieras ser tratado. Y nosotros tenemos que tomar la iniciativa, no esperar a que nos traten bien. Nosotros tenemos que empezar a tratar bien a los demás y a portarnos bien con los demás y a dar buen ejemplo a los demás. Porque de esa manera Dios se va a manifestar a tu vida y te va a ser bienaventurado, ya que el ser bienaventurado solamente es para los que ponen en práctica la palabra, no para los que la leen y la oyen, sino para los que la ponen en práctica. En este verso
Me he apoyado para dar el consejo de Dios a los que piensan que su prójimo es el causante de todos sus problemas. Y entonces les digo, corrígete tú o usted y haga el bien, bendiga cuando lo maldigan. No se deje vencer por lo malo, venza con el bien al mal. De esta forma estará cumpliendo toda la ley y los profetas y será bienaventurado, como está escrito y como lo dice la carta a los Romanos capítulo 12, verso 17, que dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Eso es estar atentos a la ley de Dios y ponerla por obra. Y para que quede más claro lo que dice e implica el verso base de este tema, de Santiago 1, verso 25, que dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. ¿En qué? En lo que hace. El mirar atentamente o el estar atentos o concentrados a lo que dice la ley, la Biblia, implica lo que dice Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Eso es estar atentos a la ley. Así que el mirar atentamente a la ley de Dios es estar concentrados en la lectura de la Biblia y en escuchar la palabra de Dios, pero de nada servirá, repito, para el lector u oyente si no pone en práctica la ley o la palabra de Dios. Si alguien quiere resolver sus problemas o salir de ellos, lo primero que debe o deberá de hacer es arrepentirse y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y tomar la Biblia como el libro que deberá leer y oír, estando atento a lo que dice siempre y de por vida. Y sobre todo poner en práctica o hacer lo que Dios le dice por medio de la Biblia. Como está escrito en la carta de Santiago capítulo 1, verso 22, que dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así es que, hermano, hermana, uno de los objetivos de mirar atentamente la ley de Dios y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que haga, implica que no nos engañemos a nosotros mismos. Si Dios nos está hablando y nos está mostrando áreas en las que estamos mal, tenemos que proceder al arrepentimiento y corregir. Y si alguien está actuando mal o personas están actuando mal contra nosotros, tenemos que nosotros vencer al mal haciendo el bien, porque Dios nos lo mandó a través de su palabra. Y al ser obedientes a su palabra es como viene la bendición y viene la bienaventuranza y vienen los éxitos, cambia la vida, cambia las cosas. Pero eso es exclusivamente para los que oyen, leen y ponen en práctica, no para los oidores olvidadizos. En conclusión, mirar atentamente la ley perfecta que nos da libertad y nos hace bienaventurados implica leer siempre, o sea, perseverar en la lectura y perseverar en oír la palabra de Dios, pero sobre todo ponerla en práctica. Eso es amar a Dios y al prójimo. Es hacer al prójimo lo que uno quiere que el prójimo haga por uno y vencer al mal haciendo el bien. Mirar atentamente la ley de Dios nos debe de llevar al arrepentimiento en caso de tener pecado, especialmente hoy que tomaremos la cena del Señor, ustedes y nosotros aquí en el templo, ustedes allá en casa y nosotros en el templo. En el caso de que alguien anda en busca de solucionar sus problemas y en busca de que las cosas cambien de maldición en bendición, en aceptar al Señor Jesucristo en su corazón está la solución. Pero lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, y a partir de ese momento estar atentos a lo que dice la Biblia para corregir si es necesario y para hacer lo que Dios nos dice.
No hacer lo que cada quien quiera, sino hacer lo que Dios nos dice. Si el Señor dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal, tú tienes que hacerle bien aún a aquellas personas que estén portando mala onda contigo. Aquí no se trata de devolver mal por mal. Aquí se trata de que si queremos la bendición de Dios, queremos ser bienaventurados, queremos tener éxito en nuestra vida familiar, tenemos que vencer al mal haciendo el bien. No seas vencido de lo malo, dice Pablo, sino vence con el bien al mal. Así es que en esta hora yo quiero animar a todos aquellos hermanos y hermanas que van a tomar la cena del Señor. Quiero animarlos a que oren ahí en casa, como familia, o si no estás con tu familia, o tú eres el único bautizado y vas a tomar la cena, tú puedes orar en esta hora y revisar antes de tomar la cena del Señor si no hay algún pecado en tu vida por el cual tengas que pedir perdón antes de tomar la cena del Señor. Porque si comes el pan y bebes el vino y lo haces indignamente, puedes acarrear juicio para ti. Por eso el tomar la cena del Señor no se debe de hacer a la ligera. Tenemos que revisar, antes de tomar la cena, tenemos que revisar en qué fallamos en este mes. Y si hay necesidad, tengas que humillarte ante tu esposo, ante tu esposa, ante tu hermano, ante tu hermana, ante la iglesia, lo tienes que hacer. Tienes que pedir perdón antes de tomar la cena. Así es que yo te quiero animar, hermano, hermana, que estás ahí en casa y que vas a tomar la cena del Señor, a que revises en esta hora y te pongas a orar. Dios ha hablado a tu vida hoy, seguramente como seguirá hablando a tu vida cada que leas la Biblia o cada que escuches un mensaje, y tienes que hacer caso y tienes que corregir en aquello que estás mal para ser bienaventurado. Dios no es mentiroso. Y nosotros preparamos estos mensajes porque creemos en lo que la Biblia dice y sabemos que la única forma para tener solución a tus problemas y para que seas bienaventurado y en el futuro entrar al reino de los cielos es a través de que pongas en práctica su palabra. Y si Dios te está hablando y estás mal en algo, tienes que corregir. Dice la Biblia, bienaventurado aquel a quien Dios corrige y en su ley lo instruye. Bienaventurado todo aquel que está atento, que está concentrado en la palabra del Señor. Y si Dios le pone y le muestra que está mal en algo, se arrepiente. Ese será bienaventurado. ¿Qué tal si estás escuchando la palabra y Dios te está hablando y sigues amachado en tus errores, en tu forma de ser y no te corriges cuando Dios te ha estado hablando acerca de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y tú no quieres corregirte? Pues no vas a ser bienaventurado, te estás engañando solo. Y está escrito, acabamos de verlo en este tema, ¿verdad? Que no son los oidores olvidadizos los bienaventurados, sino los hacedores de la palabra. Aquellos que oyen la palabra de Dios y no la ponen en práctica, se engañan a sí mismos. Así es que, hermano, hermana, que estás ahí en casa, si ya conoces la palabra de Dios, ya tienes conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo y no te corriges, yo te animo a que ahí donde estás te corrijas, le pidas perdón a Dios si te corrijas. Y si hay alguna persona nueva que escuchó este mensaje y está pasando por momentos bien difíciles y momentos complicados, que tiene un montón de problemas con los hijos, con el esposo, con la esposa, en el trabajo y por todos lados tiene problemas con la gente y demás, mira, no quiero que culpes a los demás. Quiero animarte a que en esta hora, si quieres que cambie tu vida, quiero animarte a que le pidas perdón a Dios y reconozcas tus pecados, tus faltas, tus errores, tu conducta inapropiada para con los prójimos como pecado. Dios no te condena. Tú te condenas a ti mismo cuando renuncias al arrepentimiento, cuando renuncias a Cristo. Y hoy espero que no renuncies a Cristo. Hoy espero que no renuncies a ser bienaventurado. Por eso te animo a que si tú eres nuevo y quieres que cambie tu vida,
ese cambio de vida para alcanzar la bienaventuranza, para que cambien todas las cosas, para que aquello que hoy en día parece maldición se convierta en bendición, tienes que arrepentirte ahí donde estás. Te voy a guiar en una oración a ti que eres nuevo. Si estás ahí y escuchaste este tema, cierra tus ojos un momento ahí donde estás y haz esta oración breve junto conmigo. Puedo hacer una oración más larga, pero quiero hacerla breve por ser grabado el mensaje. No importa que sean pocas las palabras. Cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración conmigo. Y dile: Señor Dios Todopoderoso, en esta hora yo he escuchado este mensaje y yo quiero que cambies mi vida. Yo quiero que me ayudes a solucionar los problemas, a restaurar mi vida, a restaurar mi familia. Yo quiero que me ayudes, Señor. Quiero que esto que hoy en día es una maldición se convierta en bendición. Quiero que tengas misericordia de mí, me perdones. Hoy me arrepiento de todos mis pecados que he cometido contra ti, contra mis prójimos, contra mi familia, contra tu palabra. Señor, perdóname. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, yo renuncio al pecado y rompo todo pacto con la muerte y con el diablo, en el nombre de Jesucristo. Y en esta hora, Señor Jesucristo, quiero que entres en mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Entra en mi corazón y cambia mi vida. Sálvame, ayúdame a serte fiel, ayúdame a ser diferente. Haz de mí esa nueva criatura. Te lo suplico, Señor Jesús, a partir de hoy te reconozco y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Amén. Y ahí donde estás, así como estás, déjanos hacer una oración por ti, que hoy aceptaste a Cristo como Señor y Salvador personal. Te quiero animar a que después de esto, ahí donde estás, acércate al hermano a quien te invitó. Y si no sabes, nadie te invitó y abres el YouTube y ves este mensaje, puedes acercarte a una iglesia cristiana, acercarte al pastor y decirle que ya aceptaste a Cristo como Señor y Salvador personal y que te ayude en un momento dado a crecer en la fe, que te vaya discipulando, que te vaya enseñando lo importante que es, que tienes que leer la Biblia diario y tienes que oír la Biblia y tienes que perseverar en leerla y en oírla y ponerla en práctica, porque ahorita ya Dios te perdonó y ya recibiste a Cristo. Ahora tú tienes que poner en práctica y corregir aquello que en lo que Dios te va mostrando a través de la Biblia, y tú vas a mirar que con unos cuantos meses va a ser otra vida, va a ser otra situación la que estés viviendo y vas a glorificar a Dios. Que el Señor te bendiga. Y Señor, en esta hora quiero poner en tus manos a quien recibió a Cristo como Señor y Salvador personal por este medio. Te suplico, Dios, que lo ministres con tu Espíritu Santo, que ministres con tu Espíritu Santo, que tu poder venga sobre este varón, sobre esta joven, sobre esta mujer, Señor, sobre este niño, sobre este adulto, sobre este anciano, sobre esta viuda, este viudo, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor, y los ministres, los levantes con poder de tu Espíritu Santo y los guíes de tal manera que cada uno de ellos pueda ser perseverante en tu palabra y sean hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos, declarando que la sangre que fue derramada en la cruz los ha limpiado de todo pecado y los hace libres de toda maldición y los hace libres del poder de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Ora a ti, Señor, que bendiga sus vidas, derrama tus bendiciones sobre ellos, como lo has hecho sobre todos aquellos que se han entregado a ti y que han buscado tu reino y tu justicia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, hermano, hermana, que estás ahí en casa, si ya le pediste perdón a Dios, ya pediste perdón, a lo mejor si tienes a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, porque a veces es necesario pedirle perdón a los hijos, porque ellos miran a veces los malos testimonios que damos los papás y eso les afecta mucho. Eso los lleva a pensar que los papás son hipócritas, porque en el templo son una cosa y en su casa se la pasan peleando como perros y gatos.
Así es que, hermano, hermana, papá, mamá, si hay necesidad y están tus hijos por ahí y consideras importante hacerlo, pídeles perdón, pídeles perdón. Si es tu esposo, si has fallado con tu esposa o tu esposo, pídeles perdón, pídanse perdón unos a otros. Y enseguida que se pidan perdón unos a otros, vamos a tomar la cena. Yo quiero en esta hora animar a mi esposa que pase aquí para que tomemos la cena del Señor juntos, como lo hemos hecho todos los meses. Aquí estamos, hermanos, tristes por el hecho de que tuvimos que suspender las reuniones, cuando en domingo y en miércoles ya nos estamos alegrando, gozando hermosamente por la presencia del Señor en el templo y en medio de nosotros. Pues hoy tenemos que seguirlo haciendo en casa. Sígase gozando y alegrándose en casa. Ya llegará el tiempo que volvamos a reunirnos y entonces vamos a glorificar el nombre de Dios. Si usted ya está listo, ya se puso a cuentas con su esposa, con su esposo, con sus hijos, o los hijos se pusieron a cuenta con los padres, antes de tomarla, déjenos dar gracias a Dios por los elementos. Voy a dar oportunidad a mi esposa que ella dé gracias. Y Señor, esta noche queremos darte gracias porque tú estás aquí presente, porque tú te manifiestas poniendo paz y gozo en nuestros corazones. Y te agradecemos la oportunidad que nos das de poder participar de tu cena, de poder tener la provisión tuya, porque tú has provisto estos elementos. Y Señor, en esta hora te pedimos perdón por todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, porque delante de ti están descubiertos, no los podemos ocultar. Tú conoces todas las cosas, pero Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú has provisto el medio para que nosotros seamos salvos, porque tú has provisto el medio para que nosotros tengamos salvación y vida eterna, que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque esa sangre es suficiente para limpiarnos de toda maldad, para redimirnos de toda malicia, redimirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad, porque nos das este privilegio. Te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y sí, Señor, te damos gracias por los elementos de los cuales vamos a participar, que tienen un significado muy importante, porque el comer el pan significa recordar la forma en que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser crucificado, tuvo que ser lastimado terriblemente, atravesándole sus talones con clavos, sus manos, le abrieron su costado para confirmar que ya estaba muerto, tanto que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo, pero necesario para redimirnos a nosotros del poder del pecado y del diablo. Y hoy recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo al participar de este pan, que simboliza su cuerpo, que por nosotros fue crucificado en la cruz del Calvario, partido por nosotros. Y vamos a participar de este vino que simboliza la sangre, hasta la última gota de su sangre fue derramada en la cruz, no le quedó nada en su cuerpo, porque es el precio con el que Él pagó por el perdón de nuestros pecados, por nuestra redención. Y ahora te damos gracias por esta bendición que nos das de poder participar de este memorial que Jesús instituyó la noche que fue entregado. Amén. Dice en la Biblia, en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos, hermanas, en memoria de lo que el Señor Jesucristo hizo por ustedes y por mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. Ahora dele gracias ahí donde está, dele gracias a Dios un momento. Dice el verso 26 de 1 Corintios 11, así pues todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos participar, por darnos el privilegio de participar de este memorial, el cual fue instituido desde la noche que te entregó Judas con un beso. Desde aquel entonces quedó instituido y desde que nosotros nos convertimos a ti, Señor, y a tu palabra, lo hemos estado celebrando, recordando tu muerte y tu resurrección. Porque también celebramos la victoria, celebramos que con tu sangre preciosa nos has redimido del poder del pecado y nos has hecho libres del poder de las tinieblas. Gracias, Dios Todopoderoso, por haber enviado a Jesús, tu Hijo amado, y gracias por habernos hecho libres de las tinieblas y del pecado. Gracias, Dios. Amén. Pues, hermanos y hermanas que están en casa, celebre la cena del Señor con su familia, con mucha reverencia y recordando lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. De esa forma podemos mostrar nuestra gratitud y renovar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.